Muy buenas tardes, le saluda el ingeniero César Soriano, acá en su programa Campus TV. Y ahora tengo como invitado, ¿no? Al doctor Leonel Espinosa Castro. El doctor Castro es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es un egresado con una maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es profesor de Derecho Empresarial y Legislación laboral de Seguil y PAE y docente capacitado del CINFO de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El motivo por lo cual hemos invitado al doctor Espinosa es porque hay un tema que está circulando en los medios de comunicación y que está referido a la SUNAT y a los depósitos bancarios iguales o mayores de 30.800 soles. El doctor Castro es un experto en la materia y ahora lo voy a entrevistar, pero lo más importante es que el doctor Castro va a tener, va a tener con nosotros, va a hacer un webinar aquí en el Colegio de Ingenieros, donde va a expresar con mayor detalle este tipo de aspectos que creo que nos interesa a todos nosotros. Doctor Castro, muy buenas tardes y bienvenido aquí al programa de Campus TV. Muy buenas tardes, ingeniero Soriano. Quedo a sus órdenes. Hay un tema importante. Para que todos comencemos a entender este tema, ¿qué significa esta nueva norma que es la SUNAT y los depósitos bancarios iguales o mayores de 30.800 soles? ¿Qué Bueno, implica eso? el impacto que ha tenido esta norma en general ha sido bastante grande porque inicialmente los depósitos que iban a ser reportados eran de 10.000 soles y ahora con una clase media, aunque muy golpeada por la crisis, la clase media podría fácilmente tener depósitos de 10.000 soles fácilmente y por lo tanto el universo de personas comprometidas era bastante grande. Se pensó originariamente, porque no hubo mucha información, que la SUNAT iba a tener acceso directo a las cuentas, lo que es absolutamente inexacto, pero en realidad eh, no le gusta a nadie que la administración tributaria conozca el estado de sus cuentas, ni mucho menos, pero en realidad no es eso así. Lo que está tratándose de hacer es una lucha frontal contra la informalidad, tanto empresarial, la informalidad laboral, pero sobre todo contra la evasión y contra la elusión tributarias, que en el Perú lastimosamente es una de las mayores en la región. Entonces, la norma, que es por supuesto muy cuestionable, tiene por finalidad buscar mejorar tanto la recaudación como por fin contribuir a la eliminación de estos elementos que son tan perjudiciales para el desarrollo del país. Una pregunta, y ya con el tema de la ITF, que había un control, ¿no había ya un control respecto a esto o este tiene un criterio totalmente diferente? Esa es una de las cosas contradictorias de los detractores de esta norma, porque efectivamente el ITF existe desde hace casi ya tal vez 15 o tal vez un poco más de años, y efectivamente, a diferencia de esta norma donde el techo es muy elevado, 30.800 ahora, el ITF lo pueden controlar a ustedes de un sol. Por lo tanto, en realidad, el efecto era el mismo. El problema es que el ITF, a diferencia de esta norma donde reporta específicamente el saldo, el ITF tiene varias fracturas y por lo tanto no se sabe, porque reitero, hay, digamos, espacios excluidos, no se sabe con exactitud la fuente. Por lo tanto, esta es una norma que va a complementar el ITF, aunque repito, el ITF tiene el mismo espíritu. No obstante eso, a pesar de la existencia del ITF, el control tributario por cruce de información aparentemente no ha dado los suficientemente resultados. De ahí la explicación que esta norma se haya tenido que otorgar. Y un poco esto que implica como beneficio o perjuicio para alguien. Es un beneficio para el Estado, para el tema del control. Como usted dice, es un tema en el cual ya se formaliza o se va a formalizar este tema de gestión financiera que en el país no ha estado bien ordenado, pero al común corriente de los peruanos esto es algo que nos va a perjudicar, nos va a beneficiar. ¿Cómo lo ve usted, doctor Espinosa? Bueno, mire, creo que nadie
absolutamente en el mundo académico o en el mundo empresarial puede estar en contra de la, sí, claro, en contra del control, contra la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Eso creo que en principio es unánime. Y tampoco en contra de la lucha contra la informalidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura del incumplimiento que ha sido estudiada por Gonzalo Portocarrero desde hace muchos años, en donde hay una especie de anomia social y estamos acostumbrados a la falta de control. Entonces, basta que la SUNAT aplique algunas normas de control para que la gente se empiece a sentir incómoda. Eso no pasa en algunos lugares del primer mundo, en donde los ciudadanos conviven con la administración tributaria. Es verdad, no es muy agradable, pero sin embargo la administración tributaria tiene sanciones muy severas que inclusive llegan, en algunos de los casos, a normas restrictivas de la libertad. Entonces, mi lectura es que estamos dando un nuevo enfoque hacia la rigidez del control, que evidentemente va a tener un impacto inicial, pero en el fondo lo que busca es posicionar al país en una posición expectante para el desarrollo, por fin, ¿no?, de la economía nacional. Vale, supuestamente a comparación de un sistema tributario como es en Estados Unidos, no sé si lo expreso bien y usted corrígeme si lo estoy expresando bien, doctor Espinosa, supuestamente en el derecho todo el mundo es inocente hasta que no le prueben lo contrario, ¿no? ¿No? En el tema tributario, en el Perú, tú eres culpable y tienes que demostrar que no, no eres un evasor, ¿no? Entonces, en el modelo americano, técnicamente hablando, al contribuyente se le cree, ¿no? No es como acá, ¿no? Se le cree, ¿no? Entonces, pero eso sí, ¿no? Si te encuentran algo, ¿no?, que puede justificar la intervención del Estado o que eres un evasor, definitivamente te cae absolutamente todo el peso de la ley de una manera implacable, ¿no? Y acá no, acá un poco jugamos con respecto a esto. Con esto tengo otra pregunta, por decir, yo me siento incómodo, alguien se siente incómodo, un ciudadano normal se siente incómodo con respecto a esta norma. ¿Es posible, que me imagino, no sé si lo han hecho, recurrir a un amparo para evitar ya su aplicación debido de que ya de alguna manera esto ya se ha previsto con el ITF? ¿Es posible esa figura, doctor Espinosa? Sí, claro, bueno, vea, ante cualquier lesión o amenaza que el ciudadano considere se está dando de parte del Estado, siempre existen mecanismos para poder impugnarlo, ¿no? En el caso específico de esta norma, si algún ciudadano considerara que efectivamente se está cometiendo un atropello, tendría expedito el derecho para ir en amparo, porque el argumento base sería que esa fiscalización se estaría haciendo sin respetar el secreto bancario, que es una norma que en el Perú tiene rango constitucional. Eso, sin embargo, podría traer algunas, digamos, cuestionamientos, porque en el caso del ITF ya se llevó a una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la compatibilidad con la Carta Magna, porque según en esa oportunidad se dijo, no vulneraba el secreto bancario. Por lo tanto, creemos que sí es posible, pero que podría tener algunas aristas de cuestionamiento por este antecedente del Tribunal Constitucional. Vale, una pregunta. El tema es cuando uno aplica algo, ¿no? Entonces, porque el derecho en sí es racional, ¿no? Pero cuando uno aplica algo, y yo me pongo a pensar en un tema fáctico, ¿no? El tema de, hay un depósito de 10.000 soles, y yo aquí estoy especulando, y a ver si usted me ayuda a especular justos, me pongo al caso de los cambistas, ¿no? Claro. Un cambista hoy día, lo que hacen ellos, no se van con todo su dinero a su casa, ¿no? Sino que ya los bancos saben y lo reciben a las 6 de la tarde y depositan 50.000, 70.000, 80.000 soles. Y ese tema del tema de los informales que están en las calles, que hacen el tema de tipo de cambio, manejan dólares, técnicamente hablando, esa es una informalidad evidente. Creo que Perú, Ecuador o Bolivia, creo que seremos los únicos casi países en el mundo donde se evidencia cómo la informalidad en el tema de tipo de cambio se hace en la calle.
porque si hablamos de informalidad, los primeros que estarían en la foto serían ellos, ¿no? Porque ellos sí manejan este tema y este está pasando a la vista y presencia del Estado, del BCR, inclusive el BCR trabaja con ellos, ¿no? Para bajar el tipo de cambio, ¿no? ¿Esta norma también les alcanza a ellos? Claro. O sea, esta norma no ha hecho ninguna diferenciación. Y si usted toca el punto específico de los cambistas, naturalmente van a tener un problema severo, porque lo que dice la norma es que el sistema financiero tiene que reportar toda cuenta superior o igual a 38.800. Yo, como usted seguramente estará de acuerdo, estoy seguro que los cambistas superan larguísimamente ese monto, de tal forma que ellos van a estar progresivamente moviendo esa cuenta y obviamente va a ser reportada a SUNAT. Entonces, cuando llegue el momento de invitarlo a saber por qué ha tenido ese movimiento, es obvio que el cambista en el escenario que estamos trabajando no va a tener cómo, porque es efectivamente una actividad absolutamente informal. Allí viene la lógica de esta norma. Eso va a obligar a este señor cambista a replantear, porque SUNAT lo va a multar. SUNAT le va a decir, oiga, usted acá tiene un excedente de X, no sé, 1.000, 2.000, 5.000 soles, que han provenido de algún lugar. Aquí, como dice Milton Friedman, ingeniero Soriano, no hay lonche gratis. Todo sol tiene una justificación. Entonces, si ese buen hombre, que nadie duda de su, vamos a llamarle, de su buena voluntad en hacer, cómo no, llevar un pan a la mesa de su casa, pero está reñida su actividad con todo lo que la ley estipula. Está desarrollando una actividad permanente, está haciendo una actividad comercial y por lo tanto tiene que tributar tanto en el IGB como en impuesto a la renta. Entonces, llegado el momento, si es que efectivamente la norma se implementa como parece va a ser así, el señor cambista y en general todos vamos a tener problemas respecto del movimiento. Yo quisiera hacer brevísimamente, señor Soriano, una parte. Vea, el problema no es grave cuando uno tiene la justificación. Si alguien tiene un exceso sobre los 30.800, entonces lo que va a pasar es que la SUNAT le va a decir de dónde vinieron y si usted presenta un recibo, si usted presenta una factura, si usted presenta un préstamo, mire, SUNAT simplemente le va a decir, señor, cumplió con el objetivo, prosiga usted. El problema, señor Soriano, ingeniero, es que eso prácticamente en el Perú no existe. Hay mucho dinero que no tiene ninguna justificación y creo, señor, que realmente llegó el momento en donde ya tengamos que poner punto final porque la informalidad le ha pasado una factura muy alta al país y se ha evidenciado con todos los problemas derivados del COVID, ¿no? De acuerdo, doctor Leonel Espinosa, le agradezco. Nos hemos quedado en la salsa cuando justamente estábamos viendo la aplicación de este tema. Entonces, el jueves 18 a las 8 de la noche, el doctor Leonel Espinosa Castro va a estar con nosotros en un webinar que justamente se va a llamar La SUNAT y los depósitos bancarios iguales y menores a 30.800 soles. Ya está circulando este evento por redes, es gratuito el webinar y están todos cordialmente invitados a escuchar este tema que ya el doctor nos ha dejado con el tema en el apunto de la salsa en la lengua para poder hacerlo. Doctor Leonel, muchas gracias por su participación y nos vemos el día jueves 17 a las 8 de la noche y vamos a tener aquí como campus colegiado el honor de recibirlo. Muchas Al gracias. contrario, para mí va a ser un alto honor compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.